Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando contemplamos la evolución de la Edad Media en Europa, nos encontramos un periodo en que las herejías aparecieron como si fueran hongos. En concreto me refiero al periodo comprendido por los siglos XI, XII y XIII, que los historiadores llaman pleno medieval, y que nosotros vamos a bautizar como la Edad de Oro de las herejías. Así que te propongo que durante los próximos minutos pasen por nuestra mente herejes, cátaros, búlgaros, papas, reyes, guerreros, dominicos, franciscanos, un conglomerado de personajes que no te dejarán indiferente. Para empezar, nada mejor que definir la palabra hereje. Esta palabra proviene del griego aeresis, cuyo significado es opinión, toma de posición y también opción espiritual elegida. Por lo tanto, en un principio, los herejes eran aquellos que elegían una opción espiritual diferente a la impuesta por la Iglesia jerárquica, cuya interpretación era la única correcta. Ni que decir tiene que la herejía es innata en la existencia de la Iglesia, que desde un principio se presentan distintas opciones sobre, por ejemplo, cuáles eran los escritos que contenían las enseñanzas de Cristo, pues había que elegir entre todos los evangelios conocidos aquellos que iban a ser reconocidos como oficiales por la Iglesia. Y la cosa se complicó en el momento en que el emperador Constantino eleva el cristianismo como religión de Estado, pues la Iglesia quedará ligada a la historia del mismo y con ello la herejía. Los padres de la Iglesia podrán perseguir a todo aquel que niegue su autoridad, como antes Roma perseguía a los cristianos que rechazaban el culto a las imágenes imperiales. La persecución de la herejía sería cada vez más dura a medida que la jerarquía eclesiástica va disponiendo de más poder. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia pierde fuerza, y también la herejía, hasta que en la época del pleno medieval reaparecen con gran fuerza, consecuencia de la evolución habida en el occidente europeo, pues a partir del año 1000 se produce un crecimiento demográfico como consecuencia de la expansión de la agricultura. El comercio se reactiva y en las ciudades aparece una burguesía incipiente. Estos cambios sociales van a afectar a la forma de ser cristiano y entender a Dios. Eso no significa una falta de religiosidad, sino de todo lo contrario, una nueva búsqueda de lo espiritual que satisfaga las nuevas necesidades en estos nuevos tiempos. Y la Iglesia, para adaptarse a estos nuevos tiempos, inicia un proceso denominado Reforma Gregoriana, un movimiento nacido en el siglo XI que parte desde los pontífices y que pretende, entre otros objetivos, eliminar la simonía, que es la compra y venta de cargos eclesiásticos, y mantener la preservación del celibato. Quizá la idea era buena, pero los problemas surgen cuando se lleva a la práctica, pues por un lado se tiende a reforzar las estructuras eclesiásticas, por otro se pretende separar de forma rígida a los clérigos de los laicos y por otro el Papa se sitúa como último poseedor del poder temporal. Y este proceso genera una contrarreforma en búsqueda de una mayor pureza cristiana con regreso al cristianismo original que dará alas a las herejías de esta época. Y en las escuelas de las ciudades, que en siglos posteriores serán las universidades, se desarrollarán grandes debates teológicos que sembrarán nuevas dudas y corrientes que pondrán en duda el orden establecido. Así que, después de lo expuesto, no es de extrañar que las herejías de los siglos XI a XIII muestren una gran variedad en cuanto a su tipología,
cronología y procedencia con respecto a las habidas en siglos anteriores. Quizá lo más característico de las herejías de este periodo sea la aparición de herejías de masas, que implicaban a todos los estratos sociales y que tuvieron un fuerte arraigo. Los primeros vestigios de herejía en este periodo proceden de relatos de origen monástico. Conocemos varios casos de herejía descritos por el monje borgoñés Paul Glauber, escritos en el 1040, como el de Bilgar, un letrado de Rávena que se convirtió en hereje debido a su estudio de la gramática y de los poetas paganos, y de los 10 clérigos de la Catedral de Orleans, que fueron condenados a morir en la hoguera en el 1022 por el monarca francés Roberto el Piadoso, que el Piadoso no debía tener nada. Sobre este último hecho, el abad del monasterio de Fleury-sur-Loire y un monje del monasterio de Ripoll, que residía en París, indicaron que los clérigos juzgados en Orleans negaban la gracia del bautismo, la Eucaristía, la remisión de los pecados mortales, la resurrección de los muertos y el juicio final. A partir de 1150 surgen diferentes denominaciones para los herejes. En la región de Flandes se citan como pifili, y la palabra cátaros aparece por primera vez en los sermones del monje Egbert von Sornau en 1163, en referencia a unos herejes de la ciudad de Colonia. Y ya en el siglo XIII aparecerá el término búlgaros o búlgaros, en referencia a los herejes de la zona norte del Loira. A partir de 1180 se aprecia un movimiento disidente que se expande rápidamente en las ciudades del Ródano, el baldismo. En su origen tiene como protagonista a Pedro Baldo, un mercader leonés que a partir de 1174 se despoja de sus bienes, inicia su propia predicación del Evangelio con una Biblia traducida y forma comunidades de laicos que aplican su vida familiar a la vida apostólica. Este hombre, en 1179, viaja a Roma para pedir el consentimiento papal en su predicación, a lo que se le contesta afirmativamente, siempre y cuando el obispo de la diócesis lo acepte. En 1181, el nuevo obispo electo de León rechaza su movimiento y Pedro Baldo se declara en rebeldía, diciendo que obedecer a Dios es más importante que obedecer a los hombres, y su movimiento se propaga por Lombardía. También en las ciudades aparecieron movimientos heréticos. Sin duda, la compra y venta de cargos eclesiásticos, la corrupción y el concubinato fueron elementos que las clases urbanas emergentes y la baja nobleza no acababan de entender. Dos ciudades fueron los principales focos de estos movimientos, Milán y Roma. En Milán, una de las primeras ciudades del occidente europeo por su número de habitantes y su potencia económica, se convirtió, en palabras de algunos historiadores, durante este periodo en una cueva de herejes. En ella surgió un movimiento denominado Pataria, el cual en principio solo pretendía reformar la vida religiosa, sobre la base de un clero digno y no comprometido con intereses materiales, movimiento apoyado por el bajo clero y la aristocracia local. La iniciativa llegó al papado, quien en 1057 estableció contactos con los promotores del movimiento, alcanzando un acuerdo con el ala moderada del mismo. Estableció un gobierno comunal, aplastando en 1075 al sector más radical. La Pataria moría, pero el término patarino prevalecerá, siendo sinónimo de herejes durante los siglos posteriores. Más llamativo es el caso de Roma, centro del poder papal y por tanto de la ortodoxia, y la acción de un personaje particular, Arnaldo de Brescia, que vivió en la primera parte del siglo XII. Este personaje, mezcla de tribuno y visionario,
mantendrá en jaque a las autoridades pontificias, definiendo una Iglesia libre de los beneficios eclesiásticos, consiguiendo el apoyo de las clases populares y la baja nobleza. Como es natural, en contra se encontraba el pontífice y la alta aristocracia. Durante un periodo de tiempo, Arnaldo mantuvo a raya el papado, consiguiendo restaurar un senado romano que gobernaba con autonomía la ciudad. Pero, en 1154, las tornas cambian. El Papa Adriano IV acuerda una alianza con el emperador Federico I Barbarroja, que a cambio de ser coronado emperador, envía una hueste que aplasta a los disidentes y ejecuta al propio Arnaldo en 1155. A pesar de su muerte, su figura se mantendrá viva entre los sectores que desarrollaban una Iglesia libre de compromisos temporales. Otro fenómeno importante es la aparición en el siglo XI de los predicadores itinerantes, que se desplazaban de aldea en aldea vestidos de saco y predicando las Santas Escrituras, siguiendo los postulados evangélicos y llevando a cabo labores asistenciales. Censuraban al clero indigno, denunciaban la secularización y las riquezas de la Iglesia en mensajes que tenían un gran calado entre las clases sociales más bajas. En un principio su labor fue apoyada por los reformistas oficiales, que los veían como un útil apoyo contra el clero simonaico, y hubo intentos de regularlos y encuadrarlos dentro de la Iglesia oficial, aunque la mayoría continuó con su mensaje radical, dando lugar incluso a levantamientos sociales entre los sectores más desfavorecidos, muy castigados por hambrunas, guerras y epidemias. Junto a estos movimientos populares exaltados, cabe destacar al abad cisterciense Joaquín de Fiore, en cuyos escritos encontramos la llegada de una iglesia espiritual sin jerarquía, ni sacramentos, ni predicación, que traerá una época de paz y caridad. Durante su vida se mostró contrario a los movimientos heréticos, pero tras su muerte sus escritos fueron considerados herejes. Pero en los siglos XII y XIII es el catarismo la herejía que más se desarrolla. Aunque Occidente había conocido a fines de la antigüedad el auge del maniqueísmo, las doctrinas de base gnóstica y dualista desaparecieron sin dejar rastro hasta bien entrado el siglo XI, en que, sin que se pueda determinar todavía hoy los motivos exactos, el dualismo reapareció con fuerza. Como ya he dicho anteriormente, hacia 1153 fue el monje Egbert von Schnau quien, relatando sucesos acaecidos en Colonia, usó por primera vez la palabra cátaro, cuando nos cuenta la aparición de un numeroso grupo de herejes que se autodenominaban Pauperus Christi, que además de posturas típicas, ideas antijerarquías, se creían poseídos por el Espíritu Santo en virtud de la imposición de manos recibidas de sus líderes. Participaban en ceremonias colectivas en las que la fracción del pan y el rezo del pater tenían papel destacado y, cómo no, estaban convencidos de ser el germen de la verdadera Iglesia. Además, veían la muerte como una oportunidad de oro para que sus espíritus, libres de las ataduras que representa el mundo, el cuerpo y el pecado, retornasen libres al Creador. Este dualismo cuerpo-alma se manifestó en multitud de focos de esta herejía, que se propagó rápidamente por la región de la Lombardía. Nació así, como verdadera antiiglesia, el catarismo, cuya estructura diocesana ponía una amenaza grave a la Iglesia oficial, ante la que se encontraba de momento inerme. A pesar de que los principales escritos cátaros fueron destruidos por la Inquisición, conocemos los aspectos doctrinales y organizativos más importantes del mismo. Doctrinalmente hablando, los cátaros se caracterizaban por una concepción fundamental dualista de la realidad. Para ellos,
El mundo era un campo de batalla en el que se oponían las dos fuerzas primarias del bien y del mal, identificadas respectivamente con Dios, lo espiritual, y el diablo, lo material. El repudio a todo lo material que les hacía rechazar la Eucaristía, la resurrección de los muertos y el consumo de carne llegaba tan lejos que derivaba incluso en el suicidio por inanición, considerado una suerte de liberación ascética de lo material. En su concepción, Jesús era considerado como el mejor de los hombres, negándose su resurrección. Lejos de representar una variante más o menos radical de la fe cristiana, el catarismo aparece como una religión diferente, de base gnóstico-dualista, en la que las apelaciones a Jesucristo o a la Biblia desempeñan solo un papel superficial. Desde el punto de vista religioso, el catarismo se presenta como una comunidad de santos que venían a reformar la ideal del cristianismo primitivo frente a la Iglesia institucional, portadora de falsas doctrinas, clérigos indignos y sacramentos sin valor. Sin embargo, en la práctica, los cátaros demostraban ser fieles a su conservadurismo del todo alejado de las concepciones coetáneas relativas a la pobreza voluntaria y la reforma eclesiástica. Su jerarquización era asimismo rigurosa, hasta el punto de que puede hablarse de una práctica escisión entre los seguidores de la secta. Se trataba en suma de una moral de dos niveles. Por un lado estaban los perfectos, o boni omnes, caracterizados por la castidad, el ayuno riguroso y el vegetarianismo. Y por el otro, los simples fieles, de una vida moral mucho más laxa, cuando no abiertamente disipada. A los perfectos les estaba encomendada la difusión de la fe y el deber de consejo, su renuncia al mundo y en general sus poderes carismáticos. Les habilitaban para realizar la ceremonia de la imposición de manos, bien para ordenar nuevos perfectos o bien como valor absolutorio. En este último caso, el denominado consolamentum implicaba para los creyentes el perdón de todos los pecados y la recepción del espíritu del bien, por lo que sólo cabía recibirlo en el momento de la muerte. En sus otras variantes, la imposición de manos sirvió para estructurar la herejía, que en su momento de plenitud llegó a contar con numerosos obispos reunidos periódicamente en sínodos semejantes a los católicos. Desde el punto de vista geográfico, fueron dos las regiones en donde el catarismo llegó a manifestarse especialmente: Lombardía y el Midi. Estrictamente hablando, no todo el sur de Francia abrazó empero la herejía, sino que diócesis tan importantes como Narbonne, Nimes y Montpellier estuvieron cerca siempre al lado de la ortodoxia. Incluso en Toulouse, el catarismo fue solo apoyado inicialmente por las clases populares. Más bien, el corazón geográfico de la herejía parece localizarse entre Toulouse y Carcassonne. Son múltiples las razones que explican el enraizamiento de la herejía en estas tierras meridionales, como por ejemplo el bajo nivel de catequización de las masas rurales, la escasa incidencia de la reforma eclesiástica en la zona, la ausencia de centros de poder por encima del mero ámbito regional e incluso la amplia tolerancia de la nobleza local con la herejía, factores que favorecieron la expansión de la herejía. Desde el punto de vista sociológico, el catarismo se caracteriza por su carácter interclasista. Prácticamente todos los elementos de la sociedad apoyaron la herejía, si bien con distinto grado de intensidad. La media y baja nobleza demostró sin duda su entusiasmo abrazando y defendiendo incluso con las armas al catarismo, y muchos de cuyos dirigentes eran de extracción mobiliaria. El catarismo también encontró fuertes apoyos en el ámbito urbano, que a veces abrazó la causa de la herejía por motivos no estrictamente religiosos, como fue el caso de la burguesía de Toulouse, tras la declaración de la Cruzada. Por el contrario, el campesinado no se mostró al principio muy receptivo,
si bien a largo plazo llegó a calar hondo en el medio rural, último en rendirse a los envites de la ortodoxia. Ya hemos visto cómo las herejías se propagan a lo largo de estos primeros siglos de nuestro milenio. Veamos ahora la evolución de la Iglesia ortodoxa en este tiempo. El año 1000 marcó el fin de las grandes invasiones bárbaras y del expansionismo islámico, así como el inicio del crecimiento socioeconómico. Desde el desmoronamiento de la Roma imperial de Europa occidental, se encontró dividida en múltiples y variados reinos germánicos, que fueron adquiriendo características propias, encerrándose para sí y aislándose del resto. La Iglesia no fue una excepción. En Oriente, Constantinopla fue incapaz de instituir una unidad y uniformidad a las manifestaciones religiosas cristianas en su ámbito cultural, dándose 4 sedes patriarcales de nivel similar: Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. En el occidente solo había una, Roma, cuyo patriarca, el Papa, conservaba supremacía sobre todo el occidente, pero su falta de potestad, unido al desprestigio generado por la aristocracia romana, que manipulaba el cargo a su antojo, originó un vacío de autoridad. A falta de un poder centralizador, las iglesias cristianas de cada reino se replegaron sobre sí mismas, dando lugar a iglesias nacionales. Estas empezaron a creerse guardianes de la esencia de toda una cultura cristiana, es decir, cada nación desarrollaría su propia verdadera cristiandad, su ortodoxia auténtica. Además, la alta jerarquía eclesiástica estrechó lazos con el monarca, sometiéndose a su autoridad. Así, iglesias, monasterios y abadías fueron fundados por poderes laicos en sus propiedades para su uso personal. Estas iglesias nacionales empezaron a sentar síntomas de debilidad y crisis como consecuencia del sumiso repliegue de las autoridades eclesiásticas ante el poder real. Los obispos desertaron de su tarea pastoral, hombres investidos más interesados en su poder temporal que en lo espiritual. La incultura de los sacerdotes, escasamente interesados en la necesaria predicación al pueblo, el lento ritmo de la creación de parroquias, la escasa participación de los laicos en las ceremonias litúrgicas, etc., dieron lugar a la decadencia de este modelo de iglesias nacionales. A partir del siglo X, empiezan a surgir voces y fuertes cohesiones cuyo objetivo era devolver a la Iglesia su original primigenia, la moralización de la jerarquía eclesiástica y la unidad del cristianismo con una única ortodoxia. Y así surge la Orden Monacal de Cluny, fundada a partir de su primer monasterio en el 910 por el duque de Aquitania Guillermo I. La orden se caracterizará por seguir fielmente la regla benedictina, en la que los monjes dedican su vida al trabajo, al estudio y a la oración. Además, está libre de la influencia laica, pues el abad es elegido por los propios monjes y teóricamente rinden obediencia inmediata al pontífice y no a los episcopados. Muchos monasterios buscarán acogerse a su reforma, otros serán directamente fundados, expandiéndose con gran celeridad por todo el occidente. Otra fuerza cohesionadora que surge también en el siglo X es el resurgimiento imperial de manos de Otón I, precursor del Santo Imperio Romano Germánico. Este emperador inició la institucionalización de una iglesia con carácter imperial, reservándose el poder temporal en su persona y el espiritual en el del Papa. Sin embargo, no será hasta el emperador Enrique III quien iniciará una profunda reforma interna eclesiástica, para lo que colocará en el solio pontificio a hombres con una verdadera vocación moral reformista, en la que destacará Gregorio VII, cuya labor no se limitará al aspecto moral,
sino a la unidad e independencia de una Iglesia que abarque a toda la cristiandad. Este conjunto de cambios quedarán recogidos en un proceso denominado Reforma Gregoriana, que tendrá como concepto objetivo regenerar y liberar a la Iglesia de las pretensiones de los poderes seculares y con ello alcanzar la moralización del clero. A ello se le añadirá la solución política que irá adquiriendo el ejercicio de un poder papal sobre el conjunto de la cristiandad, el poder de jurisdicción universal y de definición de las grandes verdades de fe, especialmente en el primer concilio de Letrán, en donde se establecían los dogmas de fe y por consiguiente su demarcación más clara de los movimientos heterodoxos. La puesta al día de la Iglesia, en un momento de gran dinamismo socioeconómico, traerá consigo un manantial de opiniones de diferente carácter, las cuales el Papa deberá controlar. Muchas de estas voces a veces son escuchadas y aceptadas. Sin embargo, aquellas que amenazan a la autoridad papal o a la ortodoxia religiosa son rápidamente anatemizadas, lo que da lugar a la aparición de herejías. Ante la fuerza que empezaban a tener las herejías, la Iglesia desplegará una serie de estrategias tendentes a combatir las mismas. Lo primero que intentó siempre fue el diálogo con los líderes de los movimientos heréticos. El acercamiento con sectores moderados disidentes siempre fue una política hábil que demostró ser eficaz. Pero no fue el único método. También se organizaron campañas de predicación antiheréticas como las llevadas a cabo por San Bernardo de Claraval, fundador espiritual de la Orden del Císter en el sur de Francia, con escaso éxito. A principios del siglo XIII llegará en el mediodía francés, a instancias del obispo de Toulouse, los monjes Diego de Osma y Domingo de Guzmán, con el objetivo de llevar a cabo una labor de predicación antiherética dirigida por los legados y abades cistercienses. A pesar de no tener el éxito esperado, Domingo de Guzmán tendrá en cuenta los modos de vida evangélicos de sus contrincantes y animará a los miembros cistercienses a llevar una vida parecida, una predicación a la pobreza, acabando por formarse una nueva orden, la de los dominicos. De esta forma vemos una aceptación por parte de la Iglesia de las nuevas formas de espiritualidad, siempre y cuando no viese peligrada su autoridad. En 1207 se realizó un debate entre católicos, cátaros y valdenses en la localidad de Palmiers, en la que los valdenses moderados como Durón de Huesca, a la cabeza, retornarán a la Iglesia católica. Sin embargo, la vía del diálogo quedó muy lejos de alcanzar sus objetivos. Ante este hecho, la Iglesia fue tomando medidas represivas cada vez más violentas, con la ayuda del sector laico, terminando en verdaderas campañas militares a gran escala. Si bien es cierto que ya en el siglo XI se produjo una quema de herejes en Orleans, como ya he comentado, es a finales del siglo XII cuando empiezan a multiplicarse las condenas a la hoguera, destacando las de Arras y Reims en 1180. Incluso Enrique de Mercy, abad de Claraval, dirigirá una pequeña campaña militar contra Labour, sede de la sede cátara de Toulouse, entre los años 1178 y 1181, lo que abrió las puertas a la lucha armada como método para eliminar las herejías. El momento álgido de la represión vino a continuación de la subida al trono del pontífice Inocencio III en 1198. Su llegada significó el endurecimiento del castigo a la herejía. El nuevo pontífice promulgó la bula Per Gentis ad Ceterum, un año después de que el concepto de tradición del derecho público romano se extendía a los herejes, siendo desde ahora culpables del crimen de lesa majestad divina. Su punto de vista se puso especialmente
en el mediodía francés, una región situada bajo la autoridad del conde de Toulouse, dinastía proclive a la autonomía respecto al reino de Francia y contraria a los postulados del Roma. El momento culminante de este proceso herético tendrá lugar en 1208 con el asesinato del legado pontificio Pedro Castelnau a manos de un vasallo del conde Raimundo IV de Toulouse, hecho que decidió a Inocencio III a proclamar en 1209 una cruzada contra los cátaros, llamada Cruzada Albigense, en referencia a la ciudad de Albi, una de las ciudades más importantes del Midi francés. A partir de este momento, se mezclan los objetivos políticos con la religión. Simón IV de Montfort, señor de Montfort-l'Armère y conde de Leicester, dirigirá esta expedición militar que acabó en darse con la expropiación y bandidaje de las tierras de Languedoc. Las circunstancias políticas provocaron que los señores feudales occitanos, católicos de convicción, pero muy laxos con sus súbditos heréticos, se vieran como enemigos de la Iglesia. El mismo monarca aragonés, Pedro II el Católico, perfecto caballero cristiano que se había avasallado ante el Papa y había participado en las Navas de Tolosa en 1212 contra los musulmanes, se vio obligado a defender sus influencias de sus vasallos occitanos por la fuerza de las armas, combatiendo contra el ejército cruzado. Su derrota y muerte en la batalla de Muret significó el fin de la influencia aragonesa en la zona. La incapacidad del ejército cruzado a la hora de pacificar el territorio provocó que el monarca francés se pusiese a la cabeza de la empresa. Con ello, Francia se aseguró la dominación de la región, que se sometería a la tutela indiscutible de París, perdiendo gran parte de su identidad. De esta forma, el fin de la contienda representará el éxito político de los monarcas franceses y el reforzamiento de la autoridad de Roma y la teocracia papal. Otra de las estrategias que llevó adelante la Iglesia para combatir las herejías fue crear un aparato de investigación y persecución, es decir, la Inquisición. Estrategia que no era nueva, pues venía desarrollándose en la Iglesia desde años anteriores. Los primeros tribunales de religión ya fueron utilizados por los emperadores romanos cristianos frente a paganos y herejes. En 1184, el Papa Lucio III promulgaba la bula Ad Ambulendam, la cual hace una condena sistemática de todas las tendencias heréticas y encomienda a los obispos la labor de inspección encargando el castigo temporal a los poderes laicos. Así nace lo que se llama la Inquisición episcopal. Posteriormente, con la emisión de la bula de Inocencio III Per Gentis in Sentium en 1199, la herejía quedaba equiparada al crimen de lesa majestad, porque el hereje es asimilado como un delincuente. La variedad de opciones religiosas y formas de espiritualidad eran constreñidas a una dimensión política a la que era necesario aplicar medios extremadamente coercitivos, que quedaron refrendados en el Cuarto Concilio de Letrán en 1212, en el que se exponía: todos los herejes condenados deberán ser abandonados a las actuales autoridades seculares o a sus magistrados para que padezcan la pena merecida. Los clérigos serán previamente degradados de su orden. Los bienes de estos condenados, si se trata de laicos, serán confiscados. Si se trata de clérigos, serán entregados a la Iglesia de la que recibían su salario. En 1232, el papado consiguió centralizar y regular los mecanismos de represión sobre la base de su autoridad teocrática y de un proceso judicial complejo. Además, se promulgó la bula Iumanis Generis, de la que el Papa confiaba a los dominicos la persecución de los herejes bajo la dirección inmediata de Roma. Así, la Inquisición episcopal se convertía en una Inquisición papal.
La Inquisición fue un aparato represivo eficaz desde su génesis. La labor policial de los inquisidores era sostenida por las confidencias recogidas en las comisiones parroquiales y el apoyo militar de los monarcas. Al procedimiento inquisitorial se le añade la confesión de errores, la sumisión al tribunal y el interrogatorio. En este último, el uso de la tortura fue permitida mediante la bula Ab Extirpandum emitida por Inocencio IV. Si el tribunal declaraba la culpabilidad del sospechoso, la sentencia se hacía pública en un auto de fe. Respecto a la condena, se daba una confiscación de los bienes materiales del sospechoso, penas de prisión según el grado de culpabilidad y, en el peor de los casos, la muerte en la hoguera a manos del poder civil. En ocasiones, la persecución inquisitorial fue excesivamente celosa y las poblaciones afectadas se levantaron de forma violenta. Un ejemplo claro lo encontramos con el inquisidor Roberto de El Bugre. Su desmedida acción contra algunos de los poderes locales le ocasionó su encarcelamiento en 1239. Otros inquisidores tuvieron peor suerte, como Conrado de Hamburgo y Pedro de Verona, que fueron asesinados en 1233 y 1252 respectivamente. La Inquisición actuó preferentemente en el sur de Francia y en el norte de Italia, a consecuencia de la cruzada albigense. En la Corona de Aragón se instituyó desde 1249, en la que saldría el inquisidor Raimundo de Peñafort, que elaboró uno de los primeros códigos de actuación inquisitorial. Otra de las estrategias usadas por la Iglesia para combatir las herejías fue la creación de las órdenes mendicantes, en concreto los dominicos y franciscanos. Predicadores y frailes menores trataron a partir del siglo XIII de atraerse a las poblaciones urbanas que buscaban una vida más apostólica y que respondiese a las necesidades espirituales. Para ello era necesaria una ejemplaridad de vida, un entusiasmo misionero, una sólida formación cultural y una vida evangélica de pobreza voluntaria. Y así aparecieron en la Iglesia la orden de los dominicos y los franciscanos, que funcionarían directamente bajo la supervisión del Papa. Los dominicos, u orden de los predicadores, tienen como fundador a Domingo de Guzmán, canónigo de la diócesis de Osma. En 1203 viajó a Languedoc, donde apreció la incapacidad de los predicadores para combatir la herejía cátara. Para Domingo, el principal obstáculo se presentaba en la vida sencilla y ejemplar que llevaban a cabo los prefectos cátaros, que además poseían una rica formación cultural. Desde 1207 iniciará en solitario su vida como predicador, fundando una primera casa de predicadores estable en Toulouse, cuyo objetivo era atraer a través de una vida evangélica a personas que hubiesen sido hechos antes de la defacción del catarismo. Los años siguientes no obtiene muchos éxitos por culpa de la cruzada albigense, pero a partir de 1216 consigue, a través del Papa Inocencio III y la bula Religiosum et Virtum, que confirmaba a la orden de los dominicos como orden de predicadores. Desde ese momento comienza a formar intelectualmente a sus seguidores, tratando de copar las principales cátedras de las incipientes universidades, y de esa forma mantener la ortodoxia en el campo de la docencia. A su muerte, en 1221, dejó una orden bien establecida, donde se aglutinaba una vida canónica, la observancia monástica, la predicación y la formación intelectual. Los franciscanos, u orden de frailes menores, debe su origen a Francisco de Asís, hijo de un rico comerciante que, tras intentar una aventura caballeresca, en 1208 decidió cambiar su vida por el camino de la más absoluta pobreza, con una vida eremitética y subsistiendo a base de limosna. Rápidamente comenzó a tener seguidores laicos y clérigos, lo que lo obligó a salir de su vida erémita.
Su principal norma de conducta era imitar literalmente la vida terrenal de Cristo, trasladándose de ciudad en ciudad, predicando en las plazas de los mercados, realizando trabajos manuales y mendigando su sustento. Su total falta de institucionalización provocaba las reservas de los pontífices para aceptarlo. En 1210, el Papa Inocencio III acepta el movimiento, pero insta a crear una normativa. Francisco redactó una primera serie de normas que se mostraron insuficientes hasta que en 1223 consigue establecer una regla que fue sancionada por el Papa Honorio III. Con su muerte en 1226 estallaron todas las contradicciones que contenía el movimiento respecto a la valoración del trabajo y de la pobreza. Una mayoría, denominada los conventuales, apoyó un modelo parecido al de los dominicos, mientras la otra fracción minoritaria, denominado espirituales, optaban por un camino más radical, partidarios de una vida de pobreza absoluta. Finalmente, los franciscanos conventuales lograron institucionalizarse como orden de orientación apostólica y acción pastoral, mientras que los espirituales entraron en contacto con las ideas de Joaquín de la Foire y continuaron negando la jerarquía eclesiástica. Se les pasó a denominar fracitelli y fueron condenados finalmente por herejía. Y con todo este proceso, a finales del siglo XIII, la Iglesia se presenta como una entidad uniforme, con una teocracia papal en su máxima expresión y unas bases fuertes que colaboran con los poderes laicos. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.